¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Un día muy importante, muchísima información política desde todos los sectores. Hay mucho para analizar porque también hay mucha información ya económica. Tenemos cuáles van a ser las primeras medidas de Alfonso Prat-Gay, designado ministro de Economía. También los programas del actual gobierno que siguen y por supuesto lo que ha sido una de las noticias más importantes de esta jornada, ya la designación de la mayoría de los ministros, porque todavía faltan, atención, 2 ministerios claves, importantes para designar. Ahora, enseguida le vamos a contar por qué esos casilleros aún no se han llenado. Así que vamos a ver, vamos a repasar el día también en que reapareció públicamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, qué dijo en público. Yo anoche les di un dato político sobre el Partido Justicialista que hoy ya se empezó a trabajar. Enseguida le voy a contar de qué se trata. Bueno, te digo, hay mucha información, así que quédate ahí porque te vas a nutrir y de buena información. Vamos con el gabinete de Mauricio Macri. Marcos Peña lo anunció hoy, jefe de gabinete, va a ser uno de los hombres políticos más importantes del gabinete, sin lugar a duda, la mano derecha de Mauricio Macri y quien va a tener mucho poder en el gabinete de Mauricio Macri. En el Ministerio de Educación, Esteban Bullrich, esto ya se sabía, viene de la gestión de la ciudad de Buenos Aires y durante todos estos años ha sido ministro de Cultura porteño. Esteban Bullrich es el nuevo ministro de Educación a nivel nacional. Hernán Lombardi, un nuevo ministerio que se va a crear, el Ministerio de Medios. Va a tener a su cargo todos los medios estatales, televisión, Radio Nacional, Telam, y la coordinación de todo el aparato mediático del gobierno nacional, que ha dicho Mauricio Macri va a estar para favorecer la cultura, información, no al servicio de un gobierno. Vamos con esto. Pablo Clusellas. Sí, Berco, ¿qué decías? No, que ahí, con Lombardi surgió un primer conflicto porque Tristán Bauer promete resistir en Canal 7 y a Hernán Lombardi le encargaron justamente que se encargue de todos los medios públicos. Tristán Bauer tiene mandato hasta fin de 2017. Claro, el macrismo podrá negociar políticamente que renuncie, pero desde Canal 7 dicen que resistiría y que haría respetar el mandato que tiene hasta 2017, que tiene aval parlamentario por ley y además de entidades que en su momento fueron convocadas, universidades y demás, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos al próximo. Pablo Abeluto, que va a estar a cargo del Ministerio de Cultura. Ya esto se sabía, ya lo habíamos anticipado. Sí, el próximo, vamos. Federico Sturzenegger va a ser designado presidente del Banco Central de la República Argentina. Este es otro punto en conflicto, porque Vanoli también tiene estabilidad hasta el próximo año al frente del Banco Central. Anoche el diputado nacional Pablo Tonelli en este programa dijo: no queremos que siga ni Gils Carbó ni Vanoli. Si no renuncian, vamos a utilizar los mecanismos de remoción que marca la Constitución. Y hoy esto mismo lo dijo en conferencia de prensa Marcos Peña, el designado jefe de gabinete. Así que habrá que ver en los próximos días cómo se resuelve lo de Vanoli. En la Secretaría General de la Presidencia va a estar Fernando de Andrés, ex legislador porteño, fue el que encabezó la campaña, el jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y estaba encargado del ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Fernando Andrés, secretario general de la Presidencia. Bueno, después allí tenemos Gustavo Lopetegui, que va a ser una especie de coordinador de todos los ministros del Gabinete Económico. Va a ser la mano derecha también allí de Marcos Peña en la jefatura de gabinete. Alfonso Prat-Gay, el designado
ministro de Finanzas y Hacienda, ¿no? Expresidente del Banco Central de la República Argentina, fue diputado nacional por la coalición cívica, después se fue de la coalición cívica, recordemos que estuvo con Victoria Donda y con Tumini en Libres del Sur, no alcanzó a ser candidato a diputado nacional y sobre el tramo final, hace un mes, se sumó al equipo de campaña de Mauricio Macri como uno de los voceros económicos que ya habían tenido ellos, porque en el año 2003, cuando Macri se iniciaba y había algún atisbo que en ese año sea candidato a presidente, se lo marcaba a Alfonso Pratgay en ese momento como un hipotético ministro de Economía. Va a ocupar el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Rogelio Frigerio va a cumplir un puesto clave en el Ministerio del Interior, porque tiene su perfil económico, viene de una consultora que ha hecho estudios muy importantes y muy interesantes sobre el financiamiento de las provincias y va a tener que enfrentar de algún modo o una nueva ley de coparticipación o todo este tema del fallo de la Corte que ha ordenado a Santa Fe, a Córdoba y a San Luis el pago atrasado de justamente fondos coparticipables, ¿no? Así que va a tener un rol clave político porque va a tener que anudar la relación con las provincias y sobre todo con el peronismo, ¿no? Bueno, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, se dividen allí. Hoy están todos bajo el ala de Randazzo, se dividen. Y Guillermo Dietrich, que se va a quedar con muchos funcionarios de Florencio Randazzo, en un acuerdo prácticamente político entre Randazzo y Macri, que viene de hace algún tiempo atrás. Bueno, primer radical que asoma, Julio Martínez, diputado nacional de La Rioja, al Ministerio de Defensa. Venía desarrollando esta tarea en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Primer radical, ahora voy a decir cuántos radicales y por qué hoy logran sumar los radicales varios ministros al gabinete de Macri. ¿Quién es el que tuvo la llave para que ingresen estos ministros al gabinete de Macri? Bueno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos es Germán Garabano. Después que se bajó Ernesto Sanz, Germán Garabano estaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri, una especie de secretaría legal y técnica. Vamos al próximo. Francisco Cabrera, ministro de la Producción. Enseguida vamos a estar hablando de este hombre, porque hoy a la mañana, fue el primero en anticipar varias medidas económicas y en ratificar algunos de los planes que actualmente tiene en marcha el gobierno nacional, que dijo que van a continuar. Enseguida nos vamos a dedicar de las declaraciones de Francisco Cabrera. Bueno, Juan José Aranguren, el ex CEO de Shell, que llega a ministro de Energía. Es un nuevo ministerio que también se crea, ¿no? El Ministerio de Energía sale del área de infraestructura. Carolina Stanley, que va a ser la ministra de Desarrollo Social, idéntica función venía cumpliendo en la ciudad de Buenos Aires, de muy buena relación con el Papa Francisco. Es una persona que viene de ser una militante de la Iglesia Católica y tiene una excelente relación con el Papa Francisco. Otro radical que asoma, Oscar Aguad, al nuevo Ministerio de Comunicaciones. La canciller será Susana Malcorra. Anoche le contaba a Berco todos los antecedentes, ex CEO de Telecom y todo lo que había llevado en esa etapa, en momentos difíciles de la empresa Telecom y del país. Estaba actualmente trabajando como jefa de gabinete de Ban Ki-moon, el actual secretario general de la ONU. Bueno, Alberto Abad, Berco, que vuelve a la FIP. Un regreso, sí, un regreso el de Alberto Abad, que piloteó la FIP en tiempos difíciles, en tiempos en los que
lejos de recaudación récord, había que juntar las moneditas. Justamente Abad fue... Vino con Duhalde, ¿no? Claro, con Duhalde en 2012, en ese año fatídico que estaba en las arcas exhaustas. Abad llevó adelante una modernización de la AFIP que la mayoría de la gente en la propia casa, como le dicen ellos, recuerda muy bien, y los contadores también. No tiene buena relación con el actual, con Ricardo Echegaray, que en un momento se había especulado, ¿te acordás? Con que siguiera Gatto. Sí. Pero finalmente no va a ocurrir esto. Hoy ya se reunieron y tuvieron una ¿Trabajaban juntos? De transición. No. Coexistieron en un momento. Echegaray estaba en la aduana y él estaba como jefe de la FIP cuando se unifica la DGI y la aduana dentro de este organismo. Bueno, pero ¿cuánto en los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner quedó Abad también? Sí, claro. ¿Cuánto quedó? ¿Como un año y pico? Te la debo, pero... No, un año y medio creo que quedó. Siguió un tiempo, después tuvo críticas muy duras, especialmente desde el inicio del gobierno de Cristina Kirchner. Era un hombre muy ligado a Alberto Fernández. Exactamente. Sí. Bueno, vamos, la sorpresa, una de las sorpresas del gabinete. Patricia Bullrich, designada ministra de Seguridad. Patricia Bullrich, en tiempo de la Alianza, ocupó un lugar muy relacionado al área de seguridad, que era la... Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. Exacto. Fue la primera mujer en ocupar ese lugar con Fernando de la Rúa, antes de ser ministra de Trabajo. Bueno, ahora va a tener a su cargo, ¿cuántos hombres más o menos, Mauro? Más de 120.000 Estamos personas. hablando entre Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, aproximadamente entre 120 y 130.000 efectivos, sí, exactamente. Y además de todo el tema, bueno, que ya Macri anunció que iban a poner en marcha una emergencia en materia de seguridad, seguramente algún organismo nuevo que han anunciado para la lucha contra el narcotráfico. Sí, de hecho se estaba hablando por estas horas de la constitución de una agencia relacionada con la lucha para el narcotráfico. Quien estaría trabajando en el armado de ese borrador es el actual ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien hasta pocas horas antes de la designación de Patricia Bullrich sonaba como el candidato opuesto a ocupar ese cargo. Claro, pero ¿sabés qué me parece? Que Guillermo Montenegro se va a quedar en la ciudad de Buenos Aires porque se viene, ¿te acordás que el otro día acá lo anunció Horacio Rodríguez Larreta? El traspaso de la Federal. Se viene el traspaso de la Federal a la ciudad de Buenos Aires. No es una tarea fácil. Para nada. Tiene que ser para una persona experimentada. Y en eso Guillermo Montenegro, que tenía muy buena relación con Sergio Berni y con la Federal, y es una persona experimentada. Yo no le sacaría... es moco de pavo la Federal y la Metropolitana juntas, interactuando, sumándose. ¿Hay alguna resistencia en la Federal a pasar a la Ciudad de Buenos Aires? Absolutamente. Ojo. A pesar de que generalmente hubo un puente de plata para aquellos, y digo de plata porque fue de dinero, los salarios que se pagaban en la metropolitana siempre tentaron mucho a los federales. No descartemos esto, como tampoco esto que te decía, que Guillermo Montenegro pase a ocupar esta agencia de lucha contra el narcotráfico. Ojo que también está vacante la CIDE. Bueno, sí, de ahí se habló bastante. Y en algún momento se hablaba Montenegro a la CIDE también. También, pero hay otros nombres que están sonando allí. Estamos hablando ya de la Agencia Federal de Inteligencia, que puede ser que sufra una nueva transformación de la mano de otro proyecto que se evalúa por estas horas en el Macri. Bueno, otra agradable sorpresa, muy buena, la permanencia de Lino Barañao como ministro de Ciencia y Tecnología. La verdad, hay que sacarse el sombrero y hay que saludar la gestión de Lino Barañao al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una creación, este ministerio, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en eso la oposición siempre celebró. Y Lino Barañao ha realizado una tarea excepcional, saludada por los integrantes del CONICET, los científicos, y además este ministerio ha tenido a su cargo el desarrollo de la ARSAT, de proyectos tecnológicos, está el INVAP. Digo, es un ministerio muy potente. Estratégico. Estratégico, exactamente, porque además es un ministerio que puede producir mucho más para vender productos al exterior, ¿no? Claro, el INVAP es un caso paradigmático de eso, que le exporta a distintos países del mundo. Ahora, hay que ver con qué fondeo va a trabajar Barañao ahora, porque el CONICET y las becas, hay becas, por ejemplo, el programa Becar. Bueno, pero, a ver, acá hay un dato político. Primero, Lino Barañao estuvo hoy con la presidenta en el acto que desarrolló la presidenta, que ahora enseguida vamos a presentar. En el Hospital Posada. Lino Barañao consultó
antes con la presidenta el ofrecimiento que le había hecho Mauricio Macri. Y la presidenta Cristina Kirchner le dio el aval a Lino Barañao para que siga como ministro de Macri. Esta noche en el gobierno decían: ¿vieron que vamos a colaborar? Esto es un gesto importante, no una foto que ven reclamando, dicen en el gobierno, entre Cristina y Mauricio Macri. Este gesto vale por mucho que le hayan dicho a Barañao que pueda continuar o que, bueno, que la verdad que no creo que queda permiso, pero lo habló con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos, otro... Alaska, ahí también va a haber otro conflicto porque Sabatella también tiene continuidad y vamos a ver qué pasa. El actual secretario de Medios de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel de Godoy, va a ser el nuevo titular del AFCA. Ricardo Bursaile, otro radical que asoma, finalmente como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Finalmente triunfó la postura de quienes decían que había que llevarlo a Bursaile, que estuvo relacionado en su momento a las entidades del campo. Creo que viene de la Federación Agraria Argentina. De Confederaciones Rurales. Confederaciones. Enseguida va a estar aquí con nosotros. Va a haber 2 ministros esta noche. Enseguida viene Ricardo Bursaile y Esteban Bullrich. Así que con Bursaile un tema y muy importante, el tema de las retenciones. ¿Y por qué decía? Porque hasta hoy a la mañana algún sector hacía fuerza para ubicarlo allí al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverre, que perdió la pulseada porque muchos lo consideran una personalidad un tanto irritante para algunos sectores, incluso para otro, por ejemplo, para la Federación Agraria Argentina, claro, que se fue de la mesa de enlace justamente por la Sociedad Rural Argentina. Exacto. Entonces, es considerado una persona irritante Echeverre, y finalmente Bursaile, que es un hombre de diálogo, de consenso, mucho más, como se dice habitualmente, campechano y que tiene muchas mejores relaciones con toda la entidad. Más político, claro. Echeverre incluso lo salió a intentar forzar o intentar marcarle la cancha a Mauricio Macri cuando dijo que esperaba que el nuevo gobierno le cumpla al sector con lo que le había prometido durante la campaña. En cambio, Bursaile viene de transitar el Congreso, viene de tejer acuerdos, de hablar, de otro perfil, claramente. Bueno, vamos, seguimos. Otra sorpresa realmente, Sergio Berman, el rabino Sergio Berman, a la Secretaría de Medio Ambiente. La verdad que no lo tenía Berman en ese puesto, pero bueno, fue una sorpresa. Y Andrés Ibarra, que va a un nuevo ministerio, el de modernización. Así que así se va a completar. Quedan 2 cargos, quedan 2 ministerios importantes. El Ministerio de Infraestructura, que es un ministerio muy importante, porque además Mauricio Macri está hablando de un plan de infraestructura de 30.000 millones de dólares, muy abarcativo con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires. Y hasta este momento no hay ministro designado, no hay ningún nombre en danza, al menos yo no tengo, no sé vos ver. No. Y el Ministerio de Trabajo, aquí hay otro dato, porque estaba sonando hoy muy fuerte, incluso faltaba el ministro de Turismo ahí, que es, el ministro de Turismo es Gustavo Santos, que viene de Córdoba, ¿no? De la agencia, del ente de turismo de Córdoba, que acá se entiende que es como es un acuerdo político con De la Sota, ¿no? Y también se hablaba de el nuevo ministro de Trabajo, Lawson. Jorge Lawson. Que es actualmente una especie de ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba. No, es un secretario de comunicación. Ah, bueno, ahí está. Viene de estar en el área de trabajo, pero es una especie de secretario de comunicación de la provincia de Córdoba. Claro, pero él estuvo relacionado a muchas empresas, fue vocero de muchas empresas. Especialmente de Arcor. Hoy era casi número puesto que Jorge Lawson iba a ocupar el puesto de Ministerio de Trabajo. Luego, sorpresivamente, Marcos Peña no lo incluyó en la lista de los designados porque en el ambiente de los abogados laboralistas y de los gremios había muchas, pero muchas resistencias. Sí, sobre todo de Moyano.
y de las entidades gremiales más combativas, que lo ven más como un representante del sector empresarial que como alguien que viene de los gremios. Sí, al nivel de que cuando hubo un gran conflicto en Arcor en 2007, Jorge Lawson fue contratado por Arcor para desarticular políticamente la presión de los trabajadores, liderados por, en Córdoba, el sindicato de alimentación es bastante combativo, liderado por el Moncho Morcillo, en ese momento la empresa instaló que Morcillo quería ser diputado, quería una carrera política, lo desprestigió de esa manera, y quedó mucho rencor en el sindicalismo cordobés porque Morcillo obviamente no iba a hacer eso y no lo hizo, pero él embarró la cancha, digamos, y la inclinó para el lado de Arcor. ¿Cómo ven, Berco y Gato, la posibilidad de que esa cartera pueda tener alguna referencia con algún dirigente sindical? Bueno, hoy había una reunión prevista entre Mauricio Macri y Hugo Moyano, porque me parece que ahí se hablaba de Jorge Triaca hijo, ¿no? También se habló de Jorge Triaca. Hoy hablábamos, y no descartó que en las reuniones pueda opinar también otro dirigente sindical muy vinculado al macrismo, que jugó fuerte, que es el Momo Venegas, Jerónimo el Momo Venegas, que estuvo reunido con Macri, que habló con Macri y que también habría sugerido algunos nombres. Digo, para compensar esta cuestión de la presencia empresarial que bien, Berco, vos destacabas en una cartera clave. Estuvo el Momo Venegas en el festejo del domingo de Cambiemos. Moyano, se sabe, estuvo en la campaña con Macri, y lo que me parece es que esta designación, si no me equivoco, tanto Triaca como Ezequiel Sabor, en las últimas horas habían dicho que era Lawson. Sí, los dos hicieron referencia a Lawson como el candidato opuesto. De hecho, bueno, con Triaca hablábamos ayer y pero los problemas, digamos, por estas oposiciones que tiene, obviamente fue dejado. Faltan estos dos ministerios. Decía, 4 radicales finalmente, porque José Cano, el ex candidato a gobernador, va a estar a cargo de todo el área del proyecto Belgrano, que va a ser como un gran proyecto de desarrollo para el norte, lo que en algún momento era el Fondo del Conurbano Bonaerense. Esto, digamos, va a tener un área para el norte, ¿no? Y José Cano va a ocupar eso casi como rango ministerial. Así que van a tener 4 ministros los radicales. Ayer comentábamos, ¿se acuerdan? Escuchábamos las declaraciones de Cobos, que un poco se quejaba de que después de la deserción de Ernesto Sanz habían quedado sin interlocutores. ¿Y saben quién apareció en escena hoy a la mañana y solucionó todo? El Cotino Siglia, que siempre está, que es el gran armador, Como el sol. Y que es el presidente permanente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Pueden pasar muchos presidentes, pero el presidente honorario es Cotino Siglia. Hoy estuvo reunido con Mauricio Macri, muy temprano, en la casa del presidente electo, solucionó todo y logró estos cuatro ministerios para el radicalismo. Bueno, después vamos a seguir comentando porque hay mucha más información. Reapareció hoy la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, después de toda una polémica que se armó ayer. Hoy también hubo mucho cruce entre el jefe de gabinete actual, Aníbal Fernández, y el designado Marcos Peña, porque Aníbal Fernández lo invitó a la Casa Rosada, pero le dijo que sea una reunión discreta. Marcos Peña lo tomó como que era una reunión un poco a escondidas, no le gustó. Replicó Aníbal, dijo: no lo estoy invitando a un bar, lo estoy invitando al despacho. Finalmente no se van a encontrar. Hubo críticas a que ayer no hubo una foto del encuentro entre la presidenta y Mauricio Macri. Y hoy la presidenta, después de haberle dado el aval a Lino Barañao para que continúe en el gobierno, esto decía en el Hospital Posadas. Vamos a colaborar, no vamos a dejar nunca a un gobierno sin presupuesto, como me tocó gobernar a mí en el año 2010 cuando nos dejaron sin presupuesto. ¿Saben por qué? Porque los hombres y mujeres que integramos este espacio político sabemos de las responsabilidades de gobierno y ¿saben qué? Además, sabemos de las responsabilidades de gobierno que cuando no se cumplen no impactan en los que más tienen y en los ricos, sino en los de abajo, en los más vulnerables. Por eso siempre sostenemos las instituciones,
la gobernabilidad, porque sabemos que cuando ésta se rompe, como sucedió en el año 2001, los más vulnerables, los que más sufren y los que aún pierden la vida son los de abajo. Yo los desafío a que entre las víctimas de aquel 2001 encuentren a alguien que no haya sido del pueblo, trabajador o humilde. Son siempre los que le ponen el pecho cuando los derechos de todos son conculcados. Son ellos los que salen a la calle, los que menos tienen. El concepto de un país no se puede medir con una empresa. Un país no es una empresa. Un país es una nación conformada por hombres y mujeres, con diversidad, con necesidades que deben ser cubiertas, no con un criterio economicista o de balance para que cierre el balance. El balance de una empresa se cierra de una manera: pérdida o ganancia, cuánto entró y cuánto salió. El balance de un país se cierra por cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera. Por eso no es lo mismo un país que una empresa, que nadie se confunda. Bueno, indudablemente esto era una referencia directa al presidente electo Mauricio Macri, que se critica de que ha puesto en distintos puestos, faltan muchos, como gerentes, ¿no? Sobre todo porque vienen de empresas. Se está hablando de una ex CEO de General Motors para Aerolíneas Argentinas. Bueno, esta era hoy la presidenta. Ayer yo les decía que después de la reunión, o mejor dicho, en la reunión de Scioli, Zanini y la presidenta el lunes, se había estado hablando ya del futuro del peronismo, de cómo se iban a integrar los bloques en el Congreso y de la posibilidad, hablaban de un cuerpo colegiado en el peronismo, en el que iba a estar Scioli, Cristina Kirchner y algunos incluso de los disidentes que se habían apartado. Bueno, hoy ya se empezó a hablar de la posibilidad de que el año próximo Cristina Kirchner sea nominada como presidenta del justicialismo, como para que sea la líder de la oposición. Esto hoy lo largó ya Carlos Kunkel, así que eso es una de las discusiones que se viene. Y una de las discusiones que ya están latentes dentro del peronismo es quién va a ocupar el lugar de Leandro Despuis en la Auditoría General de la Nación, que le corresponde a la oposición, y ahí hay un tira y afloje entre el actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y el gobernador de la provincia de Jujuy y presidente actual del justicialismo, Eduardo Felmer. Bueno, vamos a las definiciones, primeras definiciones económicas de los ministros de Mauricio Macri en el día de hoy, que las vamos a ir analizando con Berco porque son muy importantes, muy importantes, y algunas de ellas significativas para usted y para su bolsillo. A ver, Alfonso Prat-Gay, que hoy estuvo reunido con Mauricio Macri cuando se retiraba del edificio del presidente electo, esto decía. Y a pesar de que no tenemos acceso a la información del gobierno, como ustedes saben, la reunión de ayer del presidente electo con la presidente saliente, vamos a empezar a trabajar en todas las áreas para estar listos para el 10 de diciembre. Ustedes saben cuál es el norte de esta gestión y en el plano económico lo más importante y lo que vamos a usar como vara de medida es si logramos reducir la pobreza a cero y ojalá podamos hacerlo en un mandato. Todas las áreas del gabinete económico van a estar orientadas en esa dirección. Energía, agricultura, infraestructura, Hacienda, todos vamos a estar apuntando en esa dirección. ¿A partir de cuándo va a regir la rebaja de ganancias y de monotributo prometida en la campaña? Bueno, todos estos son leyes que deben ser aprobadas por el Congreso, ¿no? Nosotros vamos a presentar un paquete de leyes en la primera semana en la que asuma el presidente y después tendrá que la discusión del Congreso resolver estas cuestiones. ¿Y el tema del dólar? Hay una promesa del presidente electo de hacerlo lo antes posible y en eso estamos trabajando. Bueno, a ver, dijo ya que en la primera semana mandan al Parlamento el tema ganancias, rebaja monotributo y dijo el tema del cepo lo antes posible. Sí, gran matiz acá, ¿no? Respecto de lo conversado y expresado durante la campaña. Dijo, la promesa del presidente electo es levantar el cepo cambiario lo antes posible. La promesa del presidente electo, incluso hasta ayer,
era levantarlo el 11 de diciembre, no lo antes posible. Lo antes posible es otra cosa que el 11 de diciembre. Ahora, la transición, en rigor, va a depender más que de la voluntad del nuevo equipo económico y del presidente, va a depender de la afluencia de dólares que puedan reforzar las reservas del Banco Central, porque el riesgo, que lo venimos expresando desde mucho antes de las dos semanas antes, desde que Prat Gay dijo aquello de que aumentar el dólar de 10 a 14 no le impactaba a nadie, bueno, eso generó mucho revuelo en el PRO, mucho revuelo en Cambiemos. Por ejemplo, Carlos Melconian no piensa lo mismo. Carlos Melconian tuvo a buena parte de su equipo, de su consultora MIS, que dicho sea de paso, Melconian suena como posible presidente del Banco Nación. Hoy no lo mencionaron. Pero hay internas respecto de esto, sobre el impacto que tendría ese shock devaluatorio inicial del que habló Prat Gay. Bueno, pero evidentemente triunfó la línea de Prat Gay que sugería un shock lo antes posible. No lo sé. La línea gradualista. Todavía no lo sabemos, Gato. A mí me da la impresión que sí, ¿eh? Sí, en lo a que mí me dicen, da la impresión que sí. En lo que dicen, pero lo importante va a ser el 11 de diciembre, qué es lo que ocurre, ver qué es lo que ocurre y ver si antes del 11 de diciembre aparecen los créditos externos que puedan reforzar en 10 o 20 mil millones de dólares las reservas. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Francisco Cabrera, que va a ser el nuevo ministro de la Producción. Allí va a estar el área de Industria y de Comercio Interior. Digo porque algunos me están preguntando qué pasa con el Ministerio de Industria. Industria y Comercio Interior van a ir al área del Ministerio de Producción, que va a estar a cargo de Francisco Cabrera. Para la Secretaría de Comercio está hablando de... Miguel Brown. De Miguel Brown. Miguel Brown, hombre de la Fundación Pensar. De la cual Francisco Cabrera es presidente. Exacto. Brown coordinó los equipos técnicos de la Fundación Pensar en el área de economía. Sí. Es hijo de un célebre economista marxista que se llama Oscar Brown, autor de referentes, libros referentes para la economía de izquierda en Argentina. Bueno, Miguel, su hijo, no adscribe a esas ideas y ahora ocuparía la Secretaría de Comercio, que va a tener mucho laburo, porque si devalúan, la Secretaría de Comercio va a tener que... no te adelantes, Berco, pará. Vamos a escucharlo porque, atento, porque yo creo que el que más definiciones produjo hoy, más que Alfonso Prat Gay, fue Francisco Cabrera. Escuchen. ¿Qué va a pasar con precios cuidados y con el plan Ahora 12? Los dos van a continuar. Ah, importante. Sí, los dos van a continuar. Yo dije, pero no quiero ser taxativo con esto, dije pues, seguramente por lo menos durante 6 meses precios cuidados. Y ahora 12 tenemos que entender bien el tema del financiamiento. Claro. Nos parece positivo. El desafío es ese, el desafío es que el levantamiento del cepo y la unificación cambiaria no se traslade a precios y que por lo tanto no se ve afectado el bolsillo de los argentinos. Es un tema que tiene mucho que ver con la credibilidad de nuestra propuesta macroeconómica y nuestro plan fiscal. Las decisiones que vamos a tomar inmediatas, de baja de retenciones, de baja de retenciones para la exportación, de promoción del empleo, sabés que estamos haciendo un plan nacional muy importante de empleo joven. Todo eso va a mejorar la competitividad rápidamente. ¿Y cómo se financia eso, Cabrera? ¿Con deuda? No, en principio sí, porque nosotros vamos a tratar de cerrar el déficit fiscal bajando los niveles de emisión. ¿Cómo se lleva con Prat Gay? Muy bien, muy bien. Porque ahí va a haber que hacer un trabajo en conjunto en todo el tiempo, ¿no? Sí, pero como te dije, si Alfonso no fuera un jugador de equipo como lo es, no sería ministro. Bueno, hoy también en la nota que le hicimos esta mañana en Radio del Plata dijo, no tengan miedo las pequeñas y medianas empresas porque no venimos a abrir las importaciones, dijo. Sí, no venimos a abrir las importaciones, dijo, vamos por más trabajo nacional. Lo que pasa es que esta fue otra de las promesas de campaña, terminar con las declaraciones juradas anticipadas de importación, que son la compuerta que utilizó el gobierno para proteger a la industria nacional de la competencia importada, que con el tipo de cambio recontra atrasado que hay hoy,
podrían haber entrado como en los 90. Ahora, Cabrera hoy dijo como que también lo del cepo va a ser un poco inmediato el levantamiento, ¿no? Bueno, ahí está el desafío, porque justamente sería muy inteligente mantener el plan de precios cuidados, no 6 meses, mantenerlo, dar un horizonte de certidumbre para los precios, porque cuando sube el dólar violentamente, los argentinos lo sabemos esto, cuando sube el dólar violentamente, los precios acompañan. Entonces, no tener ningún ancla, precios cuidados podría servir como un ancla. Y bueno, por eso creo que continúan, hoy lo estuvimos hablando hoy a la mañana. Pero a ver, Agustín Datelli. Déjame decir algo sobre Ahora 12 también antes. Ahora 12 es un plan de financiación que es gratuito, es sin interés para la compra de determinados productos nacionales. Ahora, si aumenta mucho el dólar, voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible porque es técnico esto. Cuando aumenta mucho el dólar, hay un ancla que es la política monetaria. O sea, suben mucho la tasa de interés para que sea atractivo quedarse en pesos, hacer una colocación en pesos y que la gente no vaya corriendo a comprar los dólares. Porque es caro, porque devaluaron, pero además para decir conviene el peso. Entonces, esas tasas de interés más altas van a hacer que el crédito al consumo y a las empresas sea más caro. Y el gobierno lo que hace hoy es pagar ese costo financiero y darle ahora 12 a la gente para que consuma. Entonces, si es mucho más cara, mucho más alta la tasa de interés, va a ser mucho más el costo para que el gobierno sostenga el plan ahora 12. Por eso ahí lo veo complicado este designio de Cabrera de hoy de decir que continúa. Bueno, pero es una promesa. ¿No es importante esto, Agustín Datelli, que continúa el plan Precios Cuidados y el Ahora 12? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que sí, es importante. Son programas, ambos por las características, recién explicaba que son importantes. El de Precios Cuidados tiene que ver con mantener un conjunto de precios de referencia que funciona de alguna forma como control al resto de los precios de la economía y que además ayudó a fortalecer el consumo de ciertos sectores, sobre todo de ingresos más bajos, vinculados con alimentos. Y el de financiamiento Ahora 12 con un éxito muy grande. El programa de financiamiento Ahora 12 viene permitiendo el fortalecimiento del mercado interno y la suba del consumo. La verdad es que cuando uno analiza todo lo que venimos escuchando acá en materia de política económica y de anuncios, hay cuestiones muy contradictorias, digamos, ¿no? Y todavía es muy difícil, tiene razón Alejandro lo que decía recién, que todavía es muy difícil ver claramente cuál es el camino que se va a seguir. Ustedes saben, yo vengo siendo desde antes muy crítico de las propuestas que hacen desde el espacio Cambiemos y sus economistas, pero la verdad que viendo esto tampoco me quiero anticipar, digamos, no quiero entrar en el juego que mis colegas hicieron durante todo el último tiempo, que era generar malestar, mal humor, la profecía autocumplida, buscar ciertos comportamientos. Me parece que hay que tener cuidado, seguirlo de cerca, analizar, ver qué van a hacer. Por ahora las medidas son muy contradictorias. Bueno, una devaluación abrupta del tipo de cambio y pobreza cero, por ejemplo, es contradictorio. Bueno, vamos a ver qué... Ahora vamos con esto, Agustín. Está Daniel Lipovetsky, también diputado nacional, pero ya está el designado